Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Mi nombre es Héctor Elias Romero Noble y en esta ocasión les voy a compartir esta presentación que elaboré en función de las lecturas que nos fueron compartidas esta semana en el Diplomado en Nuevas Estrategias para la Lectura y la Escritura. Comenzamos. En primer lugar, hay que hablar de las 4 principales estrategias de lectura. Obviamente hay muchísimas más, pero en este módulo se revisaron estas. La primera es la lectura en voz alta y su característica principal es facilitar la comprensión del texto y también tiene un carácter ritual y comunitario. Justamente en las clases de distintos niveles educativos lo que se busca es que los estudiantes se muestren interesados. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues una técnica que creo que es muy interesante es la del contagio, ¿no? Contagiar el entusiasmo por la lectura a través de actividades que se vinculen con la lectura en voz alta, que impliquen el uso de su tono de voz, de la gestualidad también, de las pausas, el ritmo, etcétera. En ese sentido, el mediador debe pensar en esas actividades, sí vinculadas con lo lúdico, pero también constantemente estar pensando y formulando nuevos retos. De ahí tenemos la parte de la narración oral, que va de la mano, pero tiene que ver más con la libertad y con este carácter de transmisión oral que tenemos todos en nuestra familia. Alguna vez hemos escuchado leyendas, mitos, historias. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí en este proceso de narración oral es justamente adecuar los discursos y los textos para que se propicie constantemente el interés por la lectura, por estas historias, ¿no? En este caso, pues me remito al texto de Mónica Lavín, donde utiliza la figura de Sherezada como una metáfora para hablar de qué es un buen mediador en términos de la narración oral. Bueno, de ahí tenemos otro proceso que es simultáneo y de acompañamiento con la lectura, que es la escritura. Generalmente se piensan separados estos dos procesos y realmente no es así, ¿no? Tanto la lectura como la escritura van de la mano y bueno, un buen lector también debe ser un buen escritor y es también la oportunidad de que los lectores conviertan su conocimiento, su experiencia en una aportación al mundo, ¿no? Su, su palabra deja de ser únicamente un aspecto subjetivo para convertirse en una aportación al mundo real. Y por último tenemos esta parte del juego, que también tiene que ver con pensar la lectura más allá de lo utilitario, de lo obligatorio, sino más bien en estrategias que permiten que la lectura se convierta en una oportunidad de goce, recreación, de descubrimiento y curiosidad. Vamos ahora a la siguiente parte que tiene que ver con la lectura en voz alta. Bueno, la lectura en voz alta ya dijimos que se vincula con el uso de un tono, con un estilo, pausas, ritmo, es decir, con los recursos prosódicos que ya todos conocemos, pero hay dos condiciones que son básicas, que son esenciales para que la lectura en voz alta se logre. La primera es la repetición, pero en el buen sentido, no la repetición acrítica o la repetición eh, sistematizada sin ninguna finalidad, sino la repetición como una estrategia de familiarización con el contenido. Y por último tenemos la otra parte que tiene que ver con el gusto, que se logra a partir de una repetición sistematizada, trabajada, y es así como, si se logra inculcar adecuadamente este primer proceso, el escucha también se convierte en lector. Bueno, de ahí tenemos algunas recomendaciones para elegir textos tomando en cuenta lo que dijimos, ¿no? De la lectura en voz alta. Entonces, el primer aspecto que nos debe interesar es que los textos provoquen curiosidad, que despierten emociones, que muestren curiosidad, pero que también nos permitan hacer preguntas. Esto es muy importante porque este requisito, esta recomendación, va de la mano también con nuestra audiencia lectora. Es decir, a los niños de 10 a 12 años no les va a interesar lo mismo que a un adulto de 30 a 40. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tratar de situarnos en la realidad de estos chicos, dialogar, saber qué les interesa, etcétera. Y tenemos otro aspecto que tiene que ver con la escritura accesible, con las palabras que sean en un lenguaje y en un tono que sea claro para ellos, que sea atractivo,
y también que estas historias nos permitan remitirnos a la complejidad humana, pero de una manera en la que ellos no lo sientan denso o pesado. Ese es un error que muchas veces cometemos, sobre todo cuando somos pioneros en este campo, más bien cuando somos primerizos, mejor dicho, en este campo de la didáctica, porque pensamos que los textos que a nosotros nos gustan automáticamente van a ser del agrado de jóvenes lectores o incluso de niños, y no es así. Nos puede gustar mucho un Borges, un García Márquez, pero no necesariamente a ellos les va a decir algo. Entonces debemos situarnos nuevamente en ese papel e investigar, e indagar qué les resuena. Y por último, una parte que es muy importante a la hora de elegir los textos es pensar en los personajes, ¿no? Si estamos hablando de jóvenes, pues seguramente a ellos les va a interesar leer vidas de jóvenes justamente que se encuentran en una etapa similar a ellos, cómo viven la adolescencia, qué sienten, cuál es la relación con sus padres, etcétera. Pasemos al siguiente punto entonces, que tiene que ver con ¿qué aspectos tomamos en cuenta para elegir estas obras? Y yo diría que son dos principios fundamentales. La claridad, o sea, que se comprenda fácilmente en todos los sentidos, y posteriormente la estructura y los personajes en sí. A esto se suma la agilidad, es decir, descripciones que no sean demasiado largas, que no sean tediosas, que no sea un texto que tenga 12 páginas de descripción y uno de trama. Esto dejémoslo a lectores más pacientes, más convencionales, etcétera. Y también que el texto debe interesar desde un inicio. Si elegimos un texto que tarde varias páginas en arrancar, seguramente la lectura en voz alta no funcionará. Vamos entonces con la narración oral y ya dijimos que la tarea del narrador oral tiene que ver con causar interés, fascinación, un enigma, despertar su curiosidad. No tiene que ser necesariamente una narración extensa, pero sí que cumpla su fin comunicativo. Ahora pasemos a la importancia de la escritura, que es una habilidad que hace un momento mencioné que se desaprovecha en las clases de lectura, ¿no? Y que se piensa que no es importante porque en algún momento los niños y los jóvenes van a dominar estas estrategias y se posterga constantemente. Entonces, una buena forma de vincular la lectura y el pensamiento es la escritura. A través de la escritura, los lectores van construyendo nuevas visiones de mundo, van reconociéndose en la compleja realidad en la que habitan y también se van dando cuenta que la palabra es una herramienta, es un poder que ellos tienen. ¿Y esto cómo se da? Bueno, a través de la reescritura. Hay que pensar la escritura como un proceso natural, quitar esta parte de sentirse frustrado porque no nos haya salido bien un primer intento, sino que más bien es esa la esencia de la escritura, ¿no? Constantemente estar reescribiendo, cambiando las ideas, posicionándonos, etcétera, nos pasa a todos. Escribimos un texto que pensamos que está bien y después nos damos cuenta que no es así. Entonces creo que esa sería como la primera base. Y por último tenemos la durabilidad como una parte esencial de la escritura. Nosotros fijamos nuestro pensamiento, nuestra visión de mundo y nuestra postura a través del soporte escrito y esto se queda para muchísimo tiempo, ¿no? De ahí tenemos la posibilidad de leer obras escritas hace varios siglos y que sigan repercutiendo y resonando en nuestro pensamiento. Obviamente no todos van a ser escritores, pero digamos, esta es una posibilidad que todos tenemos. Bueno, y por último vamos a un aspecto que a veces se olvida muchísimo, que es el juego. Al abrir un libro, un lector arriesga su certidumbre, es decir, sus expectativas o sus planteamientos y fundamentos que tiene sobre el mundo, con la esperanza de adquirir nuevas emociones e ideas, y así se cuestiona qué es verdadero en el mundo. Es un proceso muy bello, la verdad. Pero obviamente el juego debe tener una finalidad, no es el juego por el juego, ni el juego de la lectura simplemente así en abstracto. Debemos tener un papel importante en esta gestión, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es supervisar las elecciones librescas. Textos que no sean demasiado sencillos, pero que tampoco sean complejos en exceso, que realmente correspondan al nivel de conocimiento y al dominio del léxico, al horizonte de expectativas de nuestros lectores, es decir, mediar, ¿no? Que no sea ni tan complejo ni tan sencillo.
Después, promover la lectura comunitaria. Eso es un punto muy importante porque solo así la lectura se va a contagiar, se va a transmitir, va a haber un diálogo. Es muy complicado que un ejercicio de promoción de lectura funcione si solamente uno o dos chicos leyeron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en estrategias que vinculen a todos, que les exijan realmente estar consultando las páginas y que también se anclen con la realidad, porque esto es algo que falla muchas veces, ¿no? Los textos leídos en abstracto, pues no nos van a funcionar. Y lo último, generar oportunidades, darles confianza a nuestros lectores de que pueden analizar, establecer asociaciones, pensar en alternativas, en otros mundos, hacerles escribir finales alternos, etcétera. Hay muchas estrategias. Y bueno, la lectura estimula el cerebro y mejora la memoria como un beneficio cognitivo, la concentración también, fomenta habilidades críticas y promueve el pensamiento analítico y la creatividad en los lectores. Esto es muy importante retomarlo. Aquí tenemos las referencias y bueno, pues muchas gracias por escucharme en esta breve intervención. Saludos.